Las llamadas encuestadoras reconocidas en México es un sistema de medición no confiable porque es un grupo mafiado donde unas encuestadoras encubren las manipulaciones de otras y viceversa. Uno de los casos más paradigmáticos es el de GEA-ISA. Por lo menos tuvo un papel destacado en la manipulación de sus encuestas en las elecciones de 2006. GEA-ISA está compuesta por GEA e ISA, Grupo de Economistas Asociados y Investigaciones Sociales Aplicadas, ISA. Si entramos a la dirección de internet de ISA, que es la que aquí se muestra, nos encontraremos con el logo de ISA y una muy pretenciosa afirmación de que ISA es la encuestadora más precisa de México. Hace un juego de palabras ahí, ¿no? Y además tiene el símbolo de una manzana cruzada por una flecha al más puro estilo de Guillermo Tell. Y dice: nuestra imagen, la flecha cruzando la manzana, símbolo de precisión y entereza. Veremos que esto pues es simplemente eso, es un eslogan publicitario, pero que no se apega a la realidad. La Revista Mexicana de Opinión Pública es una revista editada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la cual el consejo directivo de la revista está compuesta, como se ve en la pantalla, por Ricardo La Peña, que es el presidente, Ricardo La Peña obviamente de ISA, Roy Campos de Consulta Mitowski, que es el vicepresidente, Francisco Abundis de Parametría, y así otros: Jorge Buendía, María de las Heras, Rafael Jiménez de ARCOP, Daniel Lund, Lauro Mercado, Alejandro Moreno, encuestador de Reforma El Norte. En la revista correspondiente a octubre de 2006, editada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Ricardo La Peña de GEA-ISA escribe un artículo titulado Las encuestas en la elección presidencial de 2006, dos historias, una realidad, donde lo que hace Ricardo La Peña pues es manipular la realidad, digamos, ¿no? Aquí tenemos una tabla de datos que aparece en dicho artículo de esta revista. Aquí lo que podemos observar es que son la última estimación, aproximadamente en la segunda quincena de junio de 2006, de 12 encuestadoras. Y aquí se tienen las estimaciones para Felipe Calderón, para Roberto Madrazo, para AMLO, para otros candidatos. Y como se puede ver aquí, todas las estimaciones son enteras, es decir, a Ricardo La Peña y otros encuestadores, pues no sé por qué, pero siempre utilizan números enteros. Y hace algún cálculo de proximidad que se le llama distancia euclidiana, y donde, según Ricardo de La Peña de GEA-ISA, GEA-ISA es la encuestadora con una distancia euclidiana menor, que es 1, y por lo tanto, aparentemente, según Ricardo La Peña, es la encuestadora, más precisa. Pero revisemos algunas situaciones. Según Ricardo de La Peña, los resultados finales para Calderón fueron 37% del voto, Madrazo 23%, AMLO 36% y otros candidatos 4%. Y según él, GEA-ISA tuvo una preferencia electoral o una estimación en su última encuesta de junio de 38%, para Madrazo 23% y para López Obrador 36% y para otros candidatos 3%. Pero si vemos, en primer lugar, veremos que los resultados oficiales no fueron para Calderón 37%. Los resultados para Calderón
el resultado oficial del Tribunal Electoral fue 35.89. El resultado oficial para Madrazo fue de 22.23 y el resultado oficial para López Obrador fue 35.33. Y para otros no recuerdo si fue algo así como 6.55. Entonces lo que vemos aquí es que Ricardo de la Peña de GEAISA manipula, falsea estos resultados y veremos posteriormente que también manipula sus propias estimaciones. Él nunca tuvo esas estimaciones en su segunda encuesta. ¿Qué es lo que pretende hacer Ricardo de la Peña? Pues decir que las encuestadoras más precisas eran aquellas que decían que ganaría Felipe Calderón. Veremos posteriormente que esto no es así. Que esto es así porque, bueno, él manipuló los resultados, pero que si ponemos los resultados correctos, la situación es muy diferente. Bueno, veremos en la siguiente pantalla cómo se calcula la distancia euclidiana. Dice: la distancia euclidiana entre las estimaciones de una casa encuestadora a los diferentes candidatos a los resultados oficiales del Tribunal Electoral se calcula de la siguiente forma, es decir, la distancia euclidiana sería la suma de las estimaciones para cada candidato, la estimación, por ejemplo, de Felipe Calderón menos el resultado oficial elevado al cuadrado, más la estimación para Madrazo menos el resultado oficial para Madrazo elevado al cuadrado, y luego a eso se le suma la estimación de López Obrador para esa casa encuestadora menos el resultado oficial del Tribunal Electoral elevado al cuadrado, más la estimación para otros candidatos menos el resultado oficial elevado al cuadrado, y a eso le sacamos la raíz cuadrada y eso nos va a dar la distancia euclidiana. Entonces, hagamos un ejercicio para el caso de los datos falseados de GEAISA de la tabla que se presentó anteriormente. Entonces, esto sería la suma de las diferencias elevado al cuadrado 38 menos 37 más 23 menos 23 elevado al cuadrado más 36 menos 36 elevado al cuadrado más 3 menos 4 elevado al cuadrado y la raíz cuadrada de toda esa suma. Entonces esto nos daría, esta diferencia nos va a dar 1 al cuadrado, pues es 1, esto nos da 0, 0, 1, nos quedaría entonces la raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2 pues aproximadamente es 1.41. Y veamos, o sea, la distancia euclidiana para GEAISA es 1.41 y veamos cuánto tiene GEAISA aquí. Tiene 1, es decir, ya está falseando incluso la distancia euclidiana, ¿no? Entonces ya, esto ya es el colmo. Falsea estos datos, falsea estos otros, como podremos ver, y también falsea el cálculo de las distancias euclidianas. Como vemos aquí, en lugar de 1, incluso tomando sus estimaciones falseadas, da 1.41 y él tiene 1. Si hiciéramos los cálculos para lo otro, veremos que todas estas distancias euclidianas, todas estas mediciones de proximidad, una medición global de proximidad, pues están mal calculadas. O sea, las distancias euclidianas reales son estas, aún con los datos falseados de GEAISA, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos para empezar cuál es la calidad moral y cuál es pues las afirmaciones de que GEAISA es la encuestadora más precisa. Es decir, GEAISA es la encuestadora más precisa, pero únicamente en los reportes, en el papel. En la realidad veremos que esto no es así. Y bueno, desgraciadamente de esta forma tratan de falsear la historia. Salvador Camarena y Jorge Cepeda Patterson, en su libro El presidente electo, señalan en la página 150 lo que el equipo de Calderón veía desde el golpe de timón a la campaña al arrancar marzo, es que su aceptación entre el electorado iba al alza, pero que seguía la percepción de que de cualquier manera ganaría López Obrador.
Por eso querían darle más juego a las encuestas de GEAISA, en la idea de que ellas salían bien posicionados. Al final, el último dato preelectoral de GEAISA fue el más exacto. Le daban 38% a Calderón, que sacaría el 37%. A AMLO le daban 36%, igual porcentaje al que obtuvo. Y a Roberto Madrazo 23%, exactamente lo que obtuvo. Entonces aquí lo que retoma Salvador Camarena, y Jorge Cepeda Patterson, pues es exactamente lo que dice Ricardo de la Peña en su reporte, de que acertó a la al resultado oficial de AMLO y acertó al resultado oficial de Madrazo. Si nos regresamos, aquí tenemos que dice, según ellos, el resultado oficial fue 23 para Madrazo y ellos tuvieron estimación de 23, para AMLO fue 36 y supuestamente y ellos tuvieron también 36. Entonces, estos datos que tenemos aquí lo retoman en forma totalmente acrítica estos dos autores, Salvador Camarena y Jorge Cepeda Patterson. Entonces, aquí tenemos una forma en que se trata de falsear la historia con base a datos falsos. Bueno, si nosotros revisamos los resultados oficiales del Tribunal Electoral para estos candidatos, son los que antes ya habíamos comentado. Para Felipe Calderón fue 35.89, no 37 como dice Ricardo de la Peña de GEAISA. Andrés Manuel López Obrador sacó 35, son los datos oficiales, ¿verdad? 35.33, mientras que GEAISA dice que fue 36. Roberto Madrazo Pintados, el resultado oficial fue 22.23 y GEAISA dice que fue 23. Otros candidatos 4.39 y GEAISA dice que fue 4. Y votos nulos, eso se los comió GEAISA, ¿verdad? O sea, el voto nulo fue 2.17% y según ellos no hubo nada. Entonces, esta parte de votos nulos se los pasó aquí a los otros candidatos y infló esas estimaciones para tratar de quedar ellos como los más precisos ya con los datos manipulados. Estos resultados del tribunal se pueden consultar en esta liga de internet del IFE. Aquí tenemos una pantalla donde metiéndose a esta liga podemos ver un cuaderno donde dice que el PAN, el resultado oficial del Tribunal Electoral fue 35.89, como ya antes se señaló. Roberto Madrazo sacó 22.23, AMLO o López Obrador 35.33, perdón, Nueva Alianza .96 y Patricia Mercado 2.71. Entonces, como vemos, estos datos oficiales pues no son realmente los que asume GEAISA, entonces es una manipulación muy grosera. También los resultados de GEAISA, en la segunda quincena, los resultados que GEAISA presentó ante el IFE, del cual tengo el reporte y del cual estos son los datos extraídos del reporte. Ricardo de la Peña y GEAISA estuvieron incrementando en forma artificial las estimaciones de Felipe Calderón utilizando el filtro de porcentaje de votantes probables. Entonces, Felipe Calderón, ellos supuestamente tenían 40.8 para Felipe Calderón, 35.6 para López Obrador, 21.2 para Roberto Madrazo y 2.4 para otros candidatos. Y en porcentaje neto traían estas estimaciones, de las cuales pues ellos ya a la hora de medir proximidades a los candidatos, pues dicen, ¿dónde quedamos más cerca? Bueno, pues de aquí pues vamos a tomar estos valores, incluso ya también manipulados, porque esto lo redondean a sus conveniencias, ¿verdad? Pero lo que se debe tomar son estas estimaciones, puesto que siempre estuvieron jugando con estas estimaciones para inflar a Calderón y después ya hacen caso omiso de ellas. Y lo más correcto para poder calcular su desempeño con respecto a las otras cosas encuestadoras es tomar esto, ¿verdad? Que ahora se hacen como que la Virgen les habla y no las consideran. Entonces, bueno, con ese escenario corregido, con los resultados oficiales del Tribunal Electoral, que son los que ya habíamos comentado,
y con los datos de GEA-ISA, con sus votantes probables que siempre estuvieron manejando, inflando a Calderón, que tenemos esto, pues se da un vuelco. Nos queda que Reforma, que antes estaba en tercer lugar, ahora está en primero. Antes EO estaba en sexto lugar con los datos manipulados de GEA-ISA y ahora está en segundo lugar, y así sucesivamente. Y GEA-ISA, que antes estaba en primer lugar, pues ahora se va a un merecido noveno lugar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vemos que también ARCOP, que antes estaba en segundo lugar con los datos manipulados de GEA-ISA, ahora se va al sexto lugar. Entonces, bueno, pues vemos ahora que con los datos corregidos tenemos que los primeros 4 encuestadores que dicen que son más precisos, pues los 3 de ellos dicen que AMLO ganaría y que aquí habría un empate. Entonces aquí se ve todo el juego de GEA-ISA para tratar de, en sus tabla manipulada, decir, bueno, los que fuimos más precisos, pues decíamos que Calderón ganaría, ¿verdad? Pero realmente esta situación no es así, ¿verdad? Entonces vemos qué calidad tiene esta gente de GEA-ISA, ¿verdad? Y bueno, pues estas son las manipulaciones que realizó. Aquí vemos las distancias euclidianas o proximidades globales, digamos. Como las tenía GEA-ISA en forma manipulada, pues aquí tenía la proximidad más pequeña de 1, y luego le seguía ARCOP, luego Reforma, y así sucesivamente, ¿no? Pero si hacemos este gráfico ya con las estimaciones corregidas y los resultados oficiales del tribunal corregidos, nos queda esto. Nos queda que Reforma está en primer lugar, luego CEO, luego BGC, luego el Universal, luego Marketing Político, ARCOP, etcétera. Y nuevamente, bueno, pues GEA-ISA está hasta el noveno lugar. Entonces, bueno, pues ese es el lugar que le correspondió realmente, ¿verdad? No el que ellos decían. Aquí se tienen las distancias euclidianas, bueno, las proximidades globales según GEA-ISA con los datos manipulados, y cuáles fueron los cambios aquí al corregir las estimaciones y el resultado oficial del tribunal. Entonces vemos aquí que las líneas rojas fueron los que tuvieron un descenso de los datos manipulados a los datos corregidos. Entonces eran los que tenían una ganancia con la manipulación de los datos de GEA-ISA y de Ricardo de la Peña. Entonces GEA-ISA fue la que cayó 8 posiciones, del primero al noveno lugar, bueno, 9 posiciones. Luego ARCOP cayó del segundo al sexto lugar. Marketing Político cayó del tercero al quinto lugar. Y los demás, los que están en azul, o los que se quedaron igual, o bien que ganaron posiciones que habían sido perjudicados por las estimaciones de GEA-ISA. Entonces aquí cabe una observación. ¿Por qué las encuestadoras que se vieron dañadas por las manipulaciones de GEA-ISA no dijeron ni pío, como dijera nuestro antiguo presidente Vicente Fox? No dijeron ni pío, ni Reforma, ni BGC, ni el Universal, ni Marketing. Nadie dijo algo, ¿verdad?, de los que habían sido afectados. Pues simplemente porque, desde mi punto de vista, es una mafia. Es decir, el encuestador de Reforma, que es Alejandro Moreno, pues también es un encuestador del ITAM, proveniente del ITAM. También GEA-ISA de Ricardo de la Peña tiene relaciones con la ITAM, ARCOP de Ricardo Jiménez, etcétera. Entonces, pues simplemente tuvieron un silencio cómplice. Y esto se ve muy reiteradamente con las casas encuestadoras. Se pelean en cosas superficiales, pero no van al fondo. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un primer ejemplo de esto. Bueno, ¿qué contradicciones tiene GEA-ISA? Para empezar, GEA-ISA fue la casa encuestadora que tuvo los errores muestrales más grandes de todas las encuestadoras, tanto para Calderón, que fue más menos 4%, como para Obrador, que fue más menos 3.7%. Entonces, sería absurdo pensar que esta casa encuestadora fuese la más precisa cuando tiene los errores muestrales, o los errores o las precisiones más pobres. Hemos visto que no es así, que GEA-ISA quedó en el lugar 9 de 12.
bastante mediocre, pero muy de acuerdo a las precisiones que manejó, y no en el primer lugar como Ricardo de la Peña afirma. Entonces, ¿cuáles son las falsificaciones de GEA-ISA en este sentido? Altera a favor de los encuestadores el cálculo de la distancia euclidiana. Ya se tiene este primer factor. Altera los resultados oficiales del Tribunal Electoral para su propio beneficio. Altera sus propias estimaciones de las encuestas de la segunda quincena de junio y las de otros encuestadores. Entonces tenemos que Ricardo de la Peña y todos los que están detrás de él, pues son unos auténticos pájaros de cuenta, ¿no? O sea, por todas estas situaciones, ¿no? O sea, no creo que Ricardo de la Peña haya sido el artífice, es el que da la cara, pero hay muchos otros alrededor de él. Si ponemos las proximidades las estimaciones de Calderón y López Obrador según GEA-ISA y los resultados del Tribunal Electoral según GEA-ISA y el promedio, pues tenemos que las situaciones están así, ¿verdad? O sea, pero si hacemos las correcciones nos aparece un escenario diferente, ¿verdad? O sea, aquí GEA-ISA queda muy cercana al resultado oficial del Tribunal Electoral, pero si ponemos las estimaciones correctas y el resultado del Tribunal Electoral correcto, pues nos quedaría esto. Es decir, GEA-ISA se va acá muy a la derecha, y entonces aquí tenemos, en este cuadro yo remarqué las únicas 3 casas encuestadoras que tienen resultados mayores que el Tribunal Electoral, que el resultado oficial del Tribunal Electoral para Felipe Calderón, pues fueron GEA-ISA, Marketing Político y ARCOP, extrañamente. Entonces el papel de GEA-ISA fue, y las otras encuestadoras, fue el de tratar de jalar este promedio a que quedara no tan alejado del Tribunal Electoral, ¿verdad? Acá está más alejado, 2.99, la distancia entre el resultado del Tribunal Electoral y el promedio, y acá ya está 1.78. Pero bueno, obviamente ya a la hora de medir las proximidades, pues GEA-ISA hace sus manipulaciones para no quedar demasiado lejos, ¿verdad? Entonces aquí vemos que los valores de GEA-ISA realmente y de los otros encuestadores quedan como valores outliers, es decir, valores en la periferia que podemos sospechar que no son auténticos, valores atípicos, digamos, amablemente. Aquí se tiene una simulación, simulando encuestas con, asumiendo que este es el resultado, que el resultado oficial del Tribunal Electoral fue el que se dio, ¿verdad? Y se ve realmente que no debe haber tanta dispersión en los datos y que la distancia entre el promedio de las casas encuestadoras y del Tribunal Electoral no tiene por qué ser tan grande. O sea, aquí vemos que la diferencia aquí es menos de medio punto porcentual y aquí 0.27%. Entonces, aquí se ve realmente que de alguna forma hubo mano negra con el resultado del Tribunal Electoral también. Está demasiado lejos este resultado del Tribunal Electoral del valor promedio. Bueno, aparte de que también hubo muchas manipulaciones de las casas encuestadoras, ¿no? Bueno, hablemos algo acerca de la estimación de actas inconsistentes, tomado del libro de Jorge López Gallardo, 2 de julio, fraude electoral, o 2006, fraude electoral. Este extracto está tomado directamente de este libro. Dice: el asunto de las encuestas dio mucho de qué hablar en los tiempos previos a la elección, pero fue una encuesta hecha precisamente el 2 de julio del 2006 la que hizo palidecer a todas las demás, porque el espacio de fase es ilimitado, es decir, por azar del destino, alrededor de 30,000 actas con errores no fueron registradas en el PREP. Aunque en la mayoría de las actas el error consistía en simples omisiones de algunos valores de cero, el resto de la información era completamente válida y, como veremos enseguida, muy valiosa. Estas actas, llamadas inconsistentes, contenían aproximadamente 2.5 millones de votos provenientes de los 32 estados y de 298 de los 300
distritos electorales. Es decir, esta es una enorme muestra tomada como una encuesta, porque están todos los estados y prácticamente todos los distritos, 298 de 300. Entonces, este análisis lo hizo el doctor Víctor Romero Rochín y lo retoma en su libro Jorge López Gallardo. Entonces el doctor Víctor Romero Rochín investigó los resultados de las actas inconsistentes y encontró el siguiente resultado. Que para Felipe Calderón fue el 32.37%, para Roberto Madrazo el 27.49% y para Andrés Manuel López Obrador 35.91%. Es decir, el porcentaje de López Obrador es mayor al de Felipe Calderón y gana con un 3.54% de ventaja, que es alrededor de 1,5 millones de votos. Entonces la diferencia entre las estimaciones de las actas inconsistentes y la del Tribunal Electoral, Felipe Calderón tiene menos 3.52 puntos porcentuales, Roberto Madrazo 5.26% adicional y Andrés Manuel López Obrador 0.58 adicional. Entonces aquí tenemos que realmente aquí está el kit del asunto, ¿no? Porque han aparecido cada vez más noticias que hablan de un acuerdo entre el PRI y el PAN para hacer el fraude, es decir, pasar votaciones del PRI hacia el PAN. Y aquí se ve más claro, ¿verdad? Entonces, tenemos, si las estimaciones de Calderón, Madrazo y López Obrador los graficamos en 3 dimensiones, tendríamos que Madrazo está sobre este eje, las estimaciones de Calderón sobre este y López Obrador sobre este eje. Entonces aquí tenemos las estimaciones del Tribunal Electoral con puntos en el espacio, GA-ISA, aquí con los resultados falseados por GA-ISA. Entonces vemos aquí en una forma más clara que tanto los resultados de GA-ISA, bueno, este ya está realmente manipulado, varios de ellos, ¿no? El tribunal, pues son valores outliers, es decir, aquí hay una nube y el promedio sí está en el centro, pero el resultado del tribunal está en la periferia, es decir, son valores outliers, valores atípicos, por decirlo amablemente. Entonces aquí se ve que el resultado del Tribunal Electoral pues está jalado hacia la derecha y aquí está flanqueado pues por los resultados de GA-ISA, ARCOP y Marketing Político, 3 de las casas encuestadoras digamos aliadas más fuertemente al PAN y a Felipe Calderón, y las que manipularon más fuertemente sus estimaciones. Si hacemos la corrección de las estimaciones, estas son las estimaciones con los datos de GA-ISA, pues nos queda todavía algo peor, ¿verdad? Todavía el resultado del Tribunal Electoral es un tanto outlier, está en la periferia, y GA-ISA pues está ya en la luna, ¿no? Está acá muy a la derecha, con un valor súper outlier, súper en la periferia, ¿no? Y bueno, y también el resultado del tribunal está muy lejano del resultado promedio. Se esperaría que el resultado del Tribunal Electoral estuviera muy cerca, acá en el centro de la nube de estimaciones. Aquí tenemos ahora las estimaciones de las actas inconsistentes para los candidatos encontradas por el doctor Víctor Romero, y vemos que, aunque no está tan cercana del valor de la media, pues está más acorde, ¿verdad? No está tan en la periferia. Y hay que tomar en cuenta que hay muchos datos manipulados de GA-ISA y las otras, pero como que las estimaciones de las actas inconsistentes explican mejor esas situaciones, ¿no? O están más de acuerdo con las estimaciones de todas las casas encuestadoras. Bueno, aquí antes teníamos con los datos falseados de GA-ISA, ahora ya con los datos corregidos, y vemos que todavía pues mejora un tanto más esto, ¿verdad? GA-ISA está muy hacia la derecha, y aquí ya todavía está más cercano aquí, y bueno, decíamos, las actas inconsistentes pues se explican mejor, se ajustan mejor a las estimaciones de las casas encuestadoras que el
el resultado del Tribunal Electoral, que está muy en la periferia como un dato outlier. Aquí se tiene una simulación de las estimaciones de las casas encuestadoras, asumiendo que el resultado oficial fue el que dio el tribunal, y utilizando los errores y precisiones que las casas encuestadoras enunciaron en sus reportes. Se hizo una simulación y se ve efectivamente que el resultado del tribunal debería estar como no está en la realidad, en el centro de esa nube de datos, y el promedio también está en el centro, y que estos son muy cercanos. Entonces, otra forma de ver pues el fraude, digamos, ¿no? Aquí se tiene una simulación de 100 repeticiones. Bueno, aquí se tienen 100 estimaciones de encuestas de tamaño 398 y error 4%, de alguien, un candidato que tiene la preferencia electoral del 21%. Aquí se hicieron 100 repeticiones de 100 estimaciones, o sea, 10,000 valores, que aquí se graficaron en este histograma, y esta es la última de esas 100 repeticiones. Entonces, ¿qué podemos ver? Pues podemos ver que los errores se distribuyen en forma simétrica, es decir, los errores, este es el valor real de la preferencia electoral. Entonces, de repente hay estimaciones por encima o por debajo de esta línea central, que es la estimación, es la preferencia electoral del candidato. Estas son las bandas de precisión. Estos son los intervalos de confianza, y aquí los que están en rojo son los que están fuera de precisión. Entonces, aquí se tiene, decíamos, el histograma de las 10,000 estimaciones, y que tenemos pues que tiene una distribución normal, digamos, acampanada a la curva de Gauss. ¿Y qué podemos decir acerca de los errores? Bueno, pues que los errores más pequeños son los más probables, es decir, estas divisiones pequeñas fueron las que tuvieron mayor frecuencia. Entonces, los errores son simétricos en el sentido que hay errores positivos. Los errores positivos y negativos tienen la misma probabilidad de ocurrir. 1. 2. Que los errores más pequeños son más probables que los más grandes. A medida que nos alejamos aquí de la verdadera preferencia electoral, pues las frecuencias son más pequeñas, ¿no? Entonces, tenemos eso. Entonces, principios básicos de las estimaciones de una encuesta. Los errores positivos y negativos tienen igual probabilidad de ocurrir, que es lo que vimos acá, ¿verdad? O sea, estos son los errores positivos, estos son los errores negativos, y prácticamente, como la curva es simétrica, pues tienen la misma posibilidad de ocurrir. Los errores más pequeños son más probables que los errores extremos, era lo que comentábamos aquí. Los errores más pequeños tienen frecuencias más grandes. A medida que nos alejamos, las frecuencias son más pequeñas. Entonces, los errores extremos son menos probables de ocurrir. Aquí lo vemos, ¿no? En las colas. Y el punto 3 dice: los errores tienen una distribución normal, como se ve aquí, ¿verdad? Es una curva, la curva de Gauss llamada, ¿no? Estas líneas tratan de ajustar a este histograma. Entonces tiene una distribución normal. Veamos las estimaciones de estas 5 casas encuestadoras para Felipe Calderón. Esto fue una simulación. Entonces aquí tenemos que los valores máximos se obtienen por diversos casas encuestadoras. O sea, hay la misma probabilidad de que una casa encuestadora asuma un valor mayor o un valor menor. Otro de los principios nos decía que en las estimaciones, aquí, bueno, son estimaciones para los diferentes meses, desde enero hasta la segunda quincena de junio. En junio hubo 2 encuestas, la primera quincena y la segunda quincena. Entonces vemos aquí que los errores más pequeños, decía el principio anterior, son más probables de ocurrir. Aquí hay valores cerca de los valores reales. Hay estimaciones de las casas encuestadoras, ¿no? Aquí tenemos esto, aquí
Aquí, bueno, aquí se fueron hacia arriba, ¿verdad? Pero esta variabilidad es un tanto aleatoria, ¿no? Aquí lo mismo, aquí los valores son muy cercanos y hay valores alejados, pero estos tienen menos posibilidades, es decir, son menos los valores alejados que los valores que están cercanos. Los valores un tanto alejados son estos, digamos, y los demás son valores medios, ¿verdad? Y ya la mayor parte son valores cercanos, ¿no? Y se da un entrecruzamiento de líneas, puesto que decíamos que los errores positivos y negativos tienen la misma posibilidad de ocurrir, entonces hay un entrelazamiento natural debido a este hecho. Entonces, si esto, decíamos, está generado mediante simulación bajo los mismos escenarios de las que las casas encuestadoras presentaron, con las mismas estimaciones, etcétera. Ahora vamos con los valores que presentaron ya de su reporte al IFE. Aquí tenemos que siempre GA-ISA tiene una conducta sistemática, siempre está por encima de la media y alejado. Uno de los principios nos decía que hay la misma probabilidad de tener errores por encima, que esto es un error por encima, alejado de la media. Todos están por encima de la media. Entonces aquí está violando ese principio, ¿verdad? Es decir, es muy poco probable que todos los errores sean siempre positivos. Y hay otro principio que nos decía que los errores más pequeños son más probables de observar. Entonces realmente GA-ISA no tiene ningún valor cercano a la media, todos son valores alejados. Entonces esto nos da un síntoma de la manipulación que estuvo haciendo GA-ISA y Ricardo de la Peña y todo su equipo, ¿verdad? Los Reyes Heroles, Guillermo Valdés Castellano, etcétera, estuvieron haciendo para favorecer a Felipe Calderón. Algo parecido tenemos aquí con María de las Heras, tiene valores siempre alejados del promedio. Bueno, no tanto como GA-ISA, pero sí alejados, ¿no? Entonces, aquí tenemos conductas sistemáticas, no aleatorias, que nos hacen pensar en la manipulación de las estimaciones de las casas encuestadoras y por lo tanto en su deshonestidad. Así dicho sin más, ¿verdad? O sea, no podemos decir otra cosa, no se pueden suavizar las palabras. Entonces, si vemos aquí, también la amplitud de las estimaciones pues es demasiado grande. O sea, aquí son, si nos regresamos a las simuladas, podemos ver esas dos características, ¿no? Bueno, en México y en otros países las mentiras tienen premio, ¿no? O sea, las mentiras de GA-ISA y sus manipulaciones tuvieron premios directamente proporcionales o muy desproporcionados a sus falsedades en sus estimaciones, al falseamiento de sus datos. Entonces, en México existe una industria del engaño que es más lucrativa que la industria de la verdad, por lo visto, ¿verdad? Entonces, en la industria del engaño podemos tener a las grandes televisoras, las grandes cadenas, ¿verdad?, que lucran con la mentira. Y en este caso, bueno, pues las casas encuestadoras son un engrane de esta industria del engaño, ¿no?, de México. En este caso, Jesús Reyes Heroles González Garza, ¿verdad?, porque el señor tiene 4 apellidos. Debido a estas manipulaciones de GA-ISA, obtuvo la dirección de Pemex del 1 de diciembre de 2006 al 8 de septiembre de 2009. Jesús Reyes Heroles González Garza estudió en el ITAM, entonces es gente del ITAM. De ahí han salido muchos encuestadores, manipuladores de encuestas, más bien, no, realmente no se les puede llamar encuestadores, es difícil llamarlos de esa manera. Entonces, este fue un premio, el de Jesús Reyes Heroles. Otro premio fue el de Guillermo Valdés Castellanos, de GEA. Bueno, estos dos señores son de GEA, Jesús Reyes Heroles y Guillermo Valdés Castellanos. Tuvo la dirección del CISEN de enero 15 de 2007 a septiembre 9 de 2011. Federico Reyes Heroles
en diferentes medios estuvo defendiendo las encuestas de GEA-ISA, ¿verdad? Y bueno, es difícil pensar que no estuviera al tanto de que de las manipulaciones que estaba haciendo GEA-ISA de sus estimaciones. Y bueno, pues vivimos en un mundo al revés. Este señor es presidente del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Esto es para Replay. Nicolás Bizán se pregunta y se contesta: ¿vivimos realmente en una sociedad de la información? Y dice: no lo creo. La información es tan rara y la desinformación, las mentiras y la dejadez general son más rampantes que nunca antes. Michelangelo Bovero, filósofo italiano, nos dice acerca de los medios de información, o bueno, medios de información entre signos de interrogación, ¿verdad? Más bien industria de la mentira. Dice Bovero: es necesario prohibir las concentraciones. Ningún actor en los medios de comunicación puede tener la concesión de más del 8%. Un régimen no es democrático si no vive en una atmósfera de la verdad. Y esta no subsiste si no se garantizan precisamente las condiciones mínimas de pluralismo en los medios de información y persuasión. Creo que es necesario conocer la verdad histórica de lo que ocurrió en las elecciones de 2006. Hay diversas interpretaciones. Algunas autoridades electorales, algunos consejeros generales del IFE, una de sus afirmaciones más reiterativas van en el sentido de que los encuestadores reconocidos, así entre comillas, han contribuido a la democracia en México con su trabajo, ¿verdad? Pero realmente yo creo que es todo lo contrario. Es decir, las encuestas con un método estadístico es un método perfectamente válido, pero está corrompido por los encuestadores. Los resultados que se nos presentan están corrompidos por ese grupo hegemónico de encuestadores llamados reconocidos, y que de esa forma han alcanzado una fama creada artificialmente por los mismos medios de comunicación. Desde mi punto de vista, el fraude electoral en las elecciones de 2006 se dio en 3 diferentes niveles. El fraude clásico en campo, digamos, ratón loco, carrusel, falsificación de actas de escrutinio, etcétera. Y se puede consultar el libro de Jorge López Gallardo, 2006, Fraude Electoral, donde trata todos esos temas. Incluso ya panistas destacados como Manuel Cloutier Carrillo, como Manuel Espino, han reconocido pues el papel en el fraude de 2006 de los gobernadores priistas en alianza con el PAN. Y yo creo que, bueno, los gobernadores panistas, yo creo que no había que hacer ninguna alianza para que intervinieran. Entonces, pues fue un fraude en el cual intervinieron todas estas gentes, si le podemos llamar así. En el punto 2 está el fraude cibernético, que también se puede consultar el libro 2006, Fraude Electoral, de Jorge López Gallardo, y también el libro de Anabel Hernández, Los cómplices del presidente. Fundamentalmente, entre las páginas 34 a 46, narra la relación de algunos funcionarios del IFE con GEA-ISA y con Jesús Reyes Heroles. Uno de los más destacados por su posición era Luis Carlos Ugalde, antiguo presidente consejero del IFE, quien trabajó muy cercanamente con Jesús Reyes Heroles en la Secretaría de Energía, cuando este fue el secretario de Energía, y en la Embajada de Estados Unidos. Y bueno, en el punto 3 está el fraude de las casas encuestadoras. Aquí solamente se ha presentado pues la punta del iceberg, ¿verdad?, en el caso de GEA-ISA, pero bueno, hay muchas otras cosas que contar respecto a otras casas encuestadoras que, bueno, probablemente se toquen en otra ocasión, en otro video. Bueno, pues aquí damos por concluido este pequeño video.
esperemos que sea de su atención y que pues abone a la discusión de el papel de las casas encuestadoras en en las elecciones en México, ¿verdad? Muchas gracias.